Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Hoy es martes 28 de enero de 2025. Es la primera actividad que estamos realizando este año aquí en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Tenemos el gusto hoy de que nos acompañen hoy Enrique Rey y Miguel Ángel Contreras Natera, dos grandes amigos de esta casa, ambos profesores de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Y el motivo por el cual nos reunimos hoy es nada menos que el centenario del filósofo francés Gilles Deleuze. Deleuze nació el 18 de enero de 1925. Este año también se conmemoran, en este caso, los 30 años de su desaparición física, el 4 de noviembre de 1995. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es el centenario de su nacimiento, un autor Deleuze, bueno, sumamente influyente. Yo no voy a hacer aquí una reseña de su obra, ni mucho menos. Eh, es autor bueno, de una treintena de libros sobre diversos temas, sobre diversos autores, eh, desde su obra sobre filósofos hasta, bueno, gente de la literatura, de las artes. Tiene un par de libros sobre cine, tiene libros muy, muy importantes en coautoría con Félix Guattari, que son los libros de los 70 en adelante, que es donde nos vamos a concentrar nosotros. Eh, una de las cosas que conversábamos preparando esta actividad era la relacionada con la, las maneras muy particulares como se da la recepción de la obra de Deleuze, ¿no? Desde las lecturas, digamos, más, oye, no sé cuál será el término más correcto, más academicista, más como elitista, como lecturas más como hay como una cierta exquisitez deleuziana, ¿no? Que lo despolitiza, que lo trata más como un objeto hermoso, etcétera. Y bueno, está el Deleuze en las antípodas, podría decirse, ¿no? Que es el Deleuze, eh, bueno, siempre filósofo, siempre comprometido con el trabajo filosófico. De hecho, uno de los libros que vamos a estar comentando es ese hermosísimo libro que es La Filosofía, uno de los libros que escribió junto con Guattari. Eh, bueno, una de las cosas en las que vamos a estar concentrándonos es en ese Deleuze más político, ¿no? De hecho, con una muy particular cercanía a la obra de Marx, ¿no? Eh, bueno, la idea es que hagamos esto más como tipo conversa. Yo quería comenzar por preguntarles, o sea, haríamos como una pregunta o iniciaríamos la conversa a partir de una pregunta más bien general, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, ¿por qué es importante un autor como Deleuze? Es decir, ¿por qué es importante su obra? ¿Por qué es importante detenerse a propósito de este pretexto que es su centenario, el centenario de su nacimiento y bueno, pasar revista de eso que escribió, que pensó, que propuso en vida? Ponemos esto por acá, comienza Miguel Ángel. Sí. El doctor. Bueno, un poco en la línea que esboza Rey, lo fundamental sería ver ese Deleuze que se inscribe dentro de lo que uno llamaría la relación entre pensamiento y política, ¿no? Digamos, esta relación. Entonces uno podría, la pregunta que me hago yo aquí sería, ¿en qué contexto está escribiendo un autor como Gilles Deleuze
y qué está rompiendo Gilles Deleuze cuando él comienza a escribir. Estoy pensando en su libro sobre Nietzsche, ¿no? Un texto temprano de Deleuze, y es un texto temprano que intenta exactamente romper con dos visiones que son importantes que está viviendo la intelectualidad francesa, ¿no? Una de ellas está vinculada con el papel de Francia con la guerra de Argelia, ¿no? Y el otro contexto tiene que ver con todo lo que está asociado con el Gulag soviético, es decir, todo este contexto de digamos, los documentos, los escritos sobre el Gulag, ¿no? Entonces, allí sería como ese el contexto en el cual yo voy a comenzar a hablar. ¿Y por qué eso? Exactamente porque una de las cosas que comienza a hacer esta generación de filósofos, historiadores, escritores de distintos tipos es a reorientar desde dónde están pensando. Y reorientar desde dónde están pensando por una razón particular, porque la Unión Soviética, que había sido un elemento central del debate sobre la emancipación, se había convertido en una gran prisión para una parte muy importante de la intelectualidad francesa. Y esa parte importante de la intelectualidad francesa, una de ellas había comenzado las rupturas a lo interno del Partido Comunista Francés. Hay un gran debate sobre las rupturas a lo interno del Partido Comunista Francés y la necesidad de pensar alternativas a ese mundo que estaba emergiendo allí de forma crítica, ¿no? Hay digamos, uno pudiera decir que un primer distanciamiento que se hace con esta generación, de la cual, digamos que el último gran representante de esta generación sería Jean-Paul Sartre, ¿no? Y Sartre es, digamos, uno pudiera decir que es el último intelectual profético, ¿no? Como es el último intelectual profético, ya digamos, la capacidad de evocar horizontes alternativos se va diluyendo, se va diluyendo principalmente, y comienza un gusto muy importante, lo encuentra uno en Derrida, lo encuentra en Foucault y lo encuentra en Deleuze, un gusto muy importante por el papel también de la teoría, ¿no? En esta primera etapa de la cual nosotros estamos reconstruyendo esta primera etapa, ¿no? Entonces, el Deleuze de esa primera etapa es un Deleuze que ya no está pensando en los términos de Hegel, ¿no? Ya uno de los distanciamientos de esa generación es un distanciamiento muy claro con la filosofía de Hegel. Y allí el énfasis en un autor como Nietzsche, es en el texto sobre Nietzsche. Pero también hay dos textos que son fundamentales en esta primera época, que es la década de los 60, que sería Diferencia y Repetición y Lógica de Sentido. Tanto Diferencia y Repetición como Lógica de Sentido son textos exactamente que van a comenzar a mirar críticamente el proyecto ilustrado, críticamente la razón. O sea, comienza a hacer una crítica muy tenaz, muy rigurosa a la razón, y eso se convierte en uno de los primeros elementos de la obra de Gilles Deleuze. Sobre todo, un texto que yo encuentro parecido, y aquí hay una anécdota, Rey, que no sé si recordarás, que en la Escuela de Sociología se hizo un debate sobre la teoría crítica del postestructuralismo. A mí me correspondió defender a la teoría crítica, y a Juan José Hernández le correspondió defender el postestructuralismo, y el organizador del evento fuiste tú. Entonces era un poco cuáles son las cosas que están ocurriendo allí. Ahí hay unos parecidos muy importantes entre Diferencia y Repetición y Dialéctica Negativa. Esos son dos textos allí que están de una manera u otra cabalgando en la crítica que comienza a esbozarse en ese momento. Pero la más importante, si se quiere, que sería un abreboca con el Deleuze
Deleuze y Guattari de la década de los 70 sería la crítica que comienza a hacerse al psicoanálisis, que ya había comenzado en Historia de la Sexualidad Michel Foucault, y que Deleuze la inicia con Guattari en El Antiedipo, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy importante rescatar, y es que en la década de los 60, el debate sobre la relación entre marxismo y psicoanálisis lo había ya en la década de los 30. Wilhelm Reich hace ese primer esbozo entre marxismo y psicoanálisis, pero en la década de los 60 aparece la obra Eros y Civilización de Herbert Marcuse. Pero lo que representa exactamente el Antiedipo es lo que uno llamaría, es una ruptura radical con la obra de Marcuse y lo que uno llamaría la sopa aguada que propone Marcuse en Eros y Civilización, y de allí viene este texto que comienza a perfilarse como en el Antiedipo, que va a ser el primer texto de muchos textos en colaboración con Félix Guattari. Aquí te lo dejo. No, un poco para responder la pregunta de Reinaldo, yo creo que el trabajo de Deleuze y de Deleuze con Guattari es sumamente importante porque forma parte de... O sea, ellos no están aislados en el contexto, ¿no? Está, digamos, la gente de Socialismo y Barbarie, Lyotard, Castoriadis, ¿no? Entre otros, que vienen como reflexionando en un sentido que es como recuperar tal vez todo aquel movimiento crítico de la filosofía que de alguna manera quedó interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido, por eso es que uno va a ver que en Deleuze hay un rescate de Bataille, un rescate como de toda la lógica de esa cofradía medio rara que se reunió alrededor de la revista Céfale, con Michel Liris, con Bataille, con Klossowski, ¿no? Que de alguna manera el trabajo de Deleuze sobre Nietzsche recupera también todo ese texto de Bataille de tratar de salvar al Nietzsche de los fascistas, ¿no? Del uso que le daban los fascistas a Nietzsche. Hay una recuperación de todo un movimiento que tal vez, por ejemplo, Frankfurt y en especial Walter Benjamin no aparezca directamente reflejado, pero cuando uno ve los trabajos sobre el cine de Deleuze, va a encontrar allí que hay un sentido, un eje de reflexión tal vez que es muy parecido, que es ese eje en torno a la sensibilidad, ¿no? Como el cine, como las imágenes relacionadas con el tiempo, el movimiento van generando una nueva sensibilidad con el mundo, que era la preocupación que tenía Benjamín en la obra de arte, ¿no? Yo creo que ese corte de pensamiento es importante porque justamente si uno piensa, ¿por qué criticar el psicoanálisis, no? Porque no solamente es una crítica al psicoanálisis como tal, sino es una crítica a la institucionalización del psicoanálisis y a la figura de Lacan, ¿no? Está la famosa carta que creo que está ahí en Dos Regímenes Locos, que es como una carta o un artículo que escribe Deleuze sobre el departamento de psicoanálisis de Vincennes, ¿no? Que es como Lacan iba sacando a la gente que no estaba de acuerdo con él, y también toda la reflexión que hace Félix Guattari alrededor de siendo discípulo de Lacan, ¿no? Con su práctica en labor y con la relación con Jean Ury, cómo va describiendo un poco los dispositivos de eso que finalmente van a llamar la técnica del deseo, y cómo de alguna manera la crítica del psicoanálisis también es un reposicionamiento de una cierta forma de hacer política, ¿no? Porque pareciera que detrás de lo que ellos tratan, o lo que ellos ven o perciben detrás de la técnica psicoanalítica, es una especie de forclusión del malestar de la cultura, ¿no? Donde ya todo se resuelve justamente en el dispositivo analítico y terapéutico, y todo malestar queda resumido en una individualidad y no un malestar respecto a la civilización occidental, ¿no? Por eso es que el Antiedipo a mí me parece sumamente importante, y me parece que es como una línea que va hacia Bataille y va hacia el Bataille de la noción de gasto y hacia el Marcel Mauss del ensayo sobre el don, porque están poniendo en cuestionamiento un poco los cimientos de la civilización occidental, ¿no? Y cómo el psicoanálisis refleja justamente esa civilización occidental y opera sobre ese triángulo Edipo, mamá,
papá e hijo, ¿no? Entonces por eso creo que la crítica psicoanalítica que emprenden ya del 60 y tanto, finales de los 60 en adelante, ya cuando empiezan a trabajar conjuntamente Gilles y Félix, creo que es sumamente potente en ese pensamiento. Creo que o sea, la obra de él es muy importante porque también, además de rescatar como todo esta historia o movimiento crítico de la filosofía que se corta con la Segunda Guerra Mundial, también comienza a anticipar a muchas cosas que son parte de nuestro presente, ¿no? O sea, la relación con todos los procesos recombinatorios de la computación, la relación con el mundo de la física, ¿no? Toda esa puesta en escena de lo que Guattari va a llamar la transversalidad, ¿no? Que es como tomar de aquellas ciencias hermanas que nos pueden permitir decir alguna cosa y que de alguna manera, si uno piensa en términos concretos, la descripción del rizoma tal vez sea lo más parecido, la descripción más parecida que tenemos hoy del algoritmo de las redes sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que hay como un proceso de anticipación, que no recuerdo quién era que decía que el siglo XXI será de Luciano, no será, creo que era Negri, ¿no? Que decía un poco eso. Sí, Foucault. Entonces creo que ellos se anticiparon y tienen como esa doble vitalidad. O sea, yo creo que uno puede reconocer un Deleuze que trabaja solo, que es un poco el que retrataba Miguel, ¿no? El de empirismo y subjetividad, el de diferencia y repetición, el de la lógica del sentido, que de alguna manera hace como una contrahistoria de la filosofía para encontrar él mismo su voz propia en términos del quehacer filosófico, y ya un Deleuze junto a Guattari que de alguna manera despliegan toda una potencia interpretativa de su presente y del futuro. Bien, gracias, Enrique. ¿No? Sí. Y Eso. Gracias. Bueno, mira, ya vamos a volver sobre Antiedipo. Antiedipo y mi meseta, digamos, bueno, como fueron ambos libros concebidos como una sola obra, ¿no? Pero vamos a tener un momento en una entrevista, esto es muy probablemente, bueno, por lo menos la gente de mi generación, es muy probablemente la primera cosa que leyó donde estuviera involucrado Deleuze, que es la muy célebre entrevista a los intelectuales y el poder, que es de marzo del 72, del mismo libro, el mismo año que es publicado el Antiedipo. Y bueno, un ejercicio similar, ¿no? Interrogarnos por qué es un texto. Estamos hablando de una entrevista, de una conversación, mejor dicho, sencilla, o sea, una conversación que además fluye, hay como mucha. Se ve que ahí son dos tipos que están muy compenetrados, ¿no? Es decir, que el trabajo filosófico y lo que están haciendo, digamos, en el campo político es muy próximo. Hay incluso complicidad, diría yo, ¿no? Mucha cercanía, pues, ¿no? Mucha afinidad. Es una conversación relativamente corta, o sea, estamos hablando que eso llevado al formato escrito son como 10 páginas, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanto impacto, no? Yo puedo comentarles que, o sea, del impacto que tuvo cuando yo lo leí, ¿no? O sea, porque esto es una cosa que quisiera subrayar, ¿no? Que no es, digamos, otro autor francés, ¿no? Otro filósofo importante del siglo XX y la manera como uno termina leyéndolo en la universidad. A mí una de las cosas que me impresiona, ahorita pensando cómo introducir la cosa, ¿no? ¿Se acuerdan que Deleuze dice algo así como que los magos me dicen, nosotros entendemos perfectamente por dónde va Foucault, pero no entendemos nada de lo que tú quieres decir, ¿no? Bueno, a propósito de ese comentario, chamo, una de las cosas que me impresiona, y voy al punto, es como eso, una conversación que estaban teniendo dos filósofos a comienzos de los 70, en el 20 años después podía tener tanta resonancia, ¿no? En un lugar como Venezuela con las cosas que estaban ocurriendo. Es decir,
estamos hablando de contextos, coño, radicalmente distintos. Incluso, si tú comparas la Venezuela de los 70 con la Venezuela de los 90, son cosas radicalmente distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interpela tanto o por qué nos resuena tanto la crítica que hay allí sobre la cuestión de la representación? ¿Por qué nos interpela tanto ese cuestionamiento de la figura del intelectual como el que tiene el saber, que es un saber que tiene que, bueno, que digamos cuya misión es transmitírselo a los demás? Es decir, hay un cuestionamiento radical de la manera de asumir la cuestión de la militancia, ¿no? Hay de los pasajes más hermosos, bueno, está la famosa frase esa que uno después lo repetirá 1000 veces en escrito, en discurso, en speeches, ¿no? Lo de la caja de herramientas. Lo de la caja de herramientas lo acuña Deleuze, no Foucault. La teoría como caja de herramientas, ¿no? Les decía, uno de los pasajes más hermosos que tiene que ver es Deleuze hablando sobre la obra de Foucault, ¿no? Diciéndole que una de las cosas que más me gusta de lo que tú haces es que tú, o sea, yo creo que militando contigo aprendí la importancia bueno, de no incurrir en eso que se llama la indignidad de hablar por el otro, ¿no? Es decir, que sea el otro el que hable, porque el otro tiene una teoría sobre el que está en la cárcel, tiene una teoría sobre la prisión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa? La diferencia entre, una cosa es, digamos, toda la lucha política que está vinculada directamente con la cuestión de la explotación, pero el poder no se agota allí. El poder es una cosa mucho más, que va más allá, ¿no? O sea, bueno, si es la explotación, es el proletariado, pero ¿y si no es la explotación simplemente, o el poder ejercido como dominación se acaba en la explotación, ¿no? Entonces son cosas como que a uno, o sea, que uno va a asimilar como rápidamente y que después le van a parecer tan obvias, ¿verdad? Una cosa que, o sea, años después para uno eso es como una cosa que no tiene ninguna discusión. Y sin embargo, en ese momento, me parece a mí, y lo digo no tanto como un estudiante de la universidad, sino como militante político. O sea, yo leía eso y, chamo, o sea, esto es otra cosa, ¿no? Esto es una gente que de verdad está pensando el tema desde la filosofía, está pensando el tema del ejercicio de la política y está planteando cosas sumamente interesantes, ¿no? Bueno, no sé cómo la ven. Yo creo que ahí debe haber un chiste porque toda la referencia a los magos debe ser Claro. parte del debate de Deleuze, del sempiterno debate de Deleuze con Badiou, ¿no? Que Badiou escribía comunicados contra Deleuze, le saboteaba incluso algunas clases. Ajá. Pero yo no sé, ese texto creo que es muy importante, pero yo le trataba de hacer como una genealogía de en qué momento empezó como a circular. Y creo que empieza a circular más o menos temprano en los 90 por 27F, ¿no? Y es como un texto que digamos, si uno lo ve en contexto, es como un texto que podría formar parte de una discusión que está arropada mucho por la sábana altuseriana de los aparatos ideológicos del Estado y toda esa discusión que se venía dando en ese momento entre trabajo manual y trabajo intelectual, que aquí tenemos nuestro propio correlato en el debate de la ideología, que creo que Javier en algún momento hizo referencia en algunas de sus ponencias entre Núñez, Tenorio, sí, Yane Aguamal, Ludovico Silva, ¿no? Bueno. Todo ese debate sobre la ideología que de alguna manera es muy curioso cómo Hall y Raymond Williams en Birmingham le dan una vuelta y cómo los franceses también le van dando otra vuelta, pero que para nosotros, en términos de recepción del texto, creo que abre una puerta como de mapas, por usar esa categoría que Deleuze y Guattari trabajan en Mil Mesetas, como una especie de mapas en un contexto donde no teníamos como muchas nociones de qué construir y hacia dónde ir, ¿no? Donde la idea de la representación para nosotros estaba más o menos como disuelta, donde veníamos como un conjunto de movimientos, bueno, de estallidos sociales, si se quiere, ¿no? Como un acontecimiento que de alguna manera todavía no habíamos logrado como, y creo que aún hoy todavía no logramos como ponerle un nombre definido, y que de alguna manera se encadena como
a una serie de procesos insurreccionales donde parecía que la teoría en ese momento no tenía como mucho que decir, y ese texto de alguna manera, una generación tal vez un poco más joven, empieza a hacerle sentido y uno comienza como a discutir otro tipo de cosas y a usar justamente la teoría como bien lo dice Deleuze allí, como una caja de herramientas. Sí, bueno, yo digamos que mi recepción en este caso es como distinta, pero me parece, fíjense ustedes, me parece muy importante encontrar cómo toda una generación que se encuentra en la crítica de la guerra de Argelia, el papel de Francia entre la guerra de Argelia y lo que uno llamaría el archipiélago Gulag, ¿verdad? Todas las críticas sobre la Unión Soviética, el estalinismo que comienza a aparecer a finales de la década de los 50 y principios de la década de los 60, y cómo todo eso irrumpe contra una visión del intelectual, y claramente el último de esa generación sería Jean-Paul Sartre, y el último intelectual profético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece a partir de ese momento? Aparecen unas críticas que son, entonces, ¿a dónde van autores como Deleuze y Foucault? Vamos a poner. Uno van contra autores que son centrales dentro del establishment intelectual francés. Uno sería Lévi-Strauss y el otro sería Jacques Lacan, ¿no? Y Lévi-Strauss y Jacques Lacan representan, en cierto modo, alguna forma de positivización, una visión positiva del conocimiento claramente distinta a la visión del Círculo de Viena. Y esa visión positiva del círculo que uno encuentra en Lacan y encuentra en Lévi-Strauss es contra la que irrumpe exactamente Foucault y con la que irrumpe también Gilles Deleuze, ¿no? Aquí me parece que son elementos que serían centrales, que es el tema del contexto y el mayo francés. O sea, el mayo francés como una manera de ir como remodelando y recomponiendo el papel de los intelectuales y el papel de la crítica en un acontecimiento tan importante como el mayo francés. Y aquí hay como algunos autores que son importantes en el intento de tratar de situarse críticamente con respecto al mayo francés. Uno sería Althusser y su obra Los aparatos ideológicos del Estado. El otro sería el propio Jean-Paul Sartre, que comienza a tener alguna relación muy estrecha con Michel Foucault, sobre todo en los distintos movimientos que comienzan a hacerse acerca del mayo francés. Aquí hay como algunos intentos de recomponer como desde otro lugar la figura del intelectual, ¿no? Y este tema que es claramente anti-heideggeriano y anti-lacaniano es el tema de quién habla, o sea, sujetos en la crítica al maoísmo, es decir, porque ustedes hablan en nombre de los otros, ¿me entiendes? Es decir, la idea de hablar en nombre de los otros era también el papel que le otorga Lacan y Heidegger al papel dentro del lenguaje, ¿no? Y Foucault exactamente se relativiza eso y Deleuze también lo relativiza. Pero lo que me parece aquí más importante, y sería como la provocación que yo les haría a ustedes, sería como que este gesto de Foucault en la microfísica del poder, en los intelectuales y el poder de esta entrevista que cita Reinaldo, todo esto que comienza a ocurrir va en una dirección exactamente de pensar desde otros códigos, y entonces aquí aparece el Antiedipo, Mir Mesetas y todas las obras, es decir, pensar con otros códigos, uno diría es cuando es pensar desde un modelo cuántico la filosofía, ¿no? Es decir, cuando digo pensar desde un modelo cuántico la filosofía, es convertir la incertidumbre, convertir la indeterminación en un elemento central de la política y de la vida. Es decir, ya no está la garantía que
no está la garantía de que voy a conseguir, de un horizonte de realización tipo la Unión Soviética, porque ya habían críticas bastante evidentes en esa dirección, y ya comienzan críticas que se multiplican en una diversidad de espacios. Esas críticas se multiplican en una diversidad de espacios, es exactamente el tema que aparece en Mil Mesetas, exactamente, o que aparece exactamente en Mil Mesetas con la noción de rizoma. Con la noción de rizoma exactamente comienza a aparecer ya la idea de que el centro no es el lugar, ya no hay un centro, hay un proceso de descentramiento, y ese proceso de descentramiento obliga a pensar desde otros lugares tanto la filosofía como el conocimiento. Y aquí están los maridajes que son importantes, el maridaje entre, digamos, entre Deleuze y Guattari en una obra tan polémica, tan vanguardista como el Antiedipo, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente el papel de la clínica comienza a ser pensado desde una visión como mucho más comprensiva de la que le otorgaba Lacan a estos temas, ¿no? Entonces creo que aquí hay unos elementos que son importantes. También estaría como la recepción nuestra a una obra como la microfísica del poder o los intelectuales y el poder, o sea, todos estos temas que comienzan a ser, que en el caso particular nuestro es una recepción que se hace privilegiando exactamente la lectura francesa por otro tipo de lectura, que digamos, en donde se privilegia la lectura francesa, cuando estoy diciendo es la recepción nuestra, del debate francés más que cualquier otro, ¿no? Entonces, esto es como un elemento importantísimo de todas estas cosas. Hay una cosa que dice Gilles Deleuze refiriéndose a Foucault en la obra que se llama Foucault. Entonces dice, el encierro es el afuera. Es una idea muy importante desde dónde colocar la crítica a la razón, o sea, esa crítica que en la filosofía alemana es mucho más académica, esta crítica, que en la teoría francesa, ¿no? En la teoría francesa hay bifurcaciones en distintas direcciones, no así en la teoría francesa, que eso posteriormente va a ser uno de los debates centrales en la década de los 80 sobre lo que nosotros llamaríamos la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Pero, digamos, bueno, situándome en esta visión de por qué aparecen estos textos, contra quién irrumpen los textos. Los textos irrumpen también contra la intelectualidad francesa. Hay una intelectualidad que sigue teniendo una fuerza importante, que desplaza que desplaza Raymond Aron, que sería Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre, esas figuras de finales de la posguerra. Después está Lévi-Strauss, que tendría como el libro central sería El pensamiento salvaje, la crítica a Sartre en El pensamiento salvaje, y después aparece Foucault, Deleuze, Derrida como irrumpiendo contra toda esa organización. Pero también hay una discusión como contra la figura del intelectual no académico. O sea, si uno piensa como en la influencia que entre el inicio de la guerra de Vietnam y todos los movimientos de liberación nacional en América Latina, tuvo un francés como Regis Debray, y como Regis Debray también debatió con Sartre, y el famoso prólogo de Sartre al texto de Fanon. A Fanon, los condenados a la tierra. Los intelectuales están produciendo cosas, están hablando, claro, y hay como un gran debate alrededor de la intelectualidad y la política, que no solamente está asociado a los recintos universitarios, ¿no? La Escuela de Altos Estudios, ni a Vincennes, sino que hay intelectuales no universitarios que también están poniendo ideas al circular, y que de alguna manera ese texto forma parte de ese gran debate que está allí, ¿no? Sí, es que, bueno, ahí sería importante el texto de Regis Debray, porque, digamos, por las consecuencias que tiene el texto, como
en los movimientos De políticos la revolución en la de revolución y la América crítica Latina. de las armas. Claro, en los movimientos en América Latina. Pero yo coincido es decir, O Deleuze. sea, lo digo porque si uno ve el documental de Chris Marker, el del Fondo del Aire Rojo, pareciera incluirse en una especie de debate donde Deleuze, Foucault, Guattari, toda esta cosa de la que estamos hablando no pareciera aparecer, ¿no? O sea, más bien aparece creo que Douglas Bravo y otra gente, los cubanos, etcétera, etcétera. Es otro tipo de política y creo que aquí se está discutiendo como una especie de renovación que puede ser post-68ista, pero, Sí, claro. pero que de alguna manera... creo que justamente la crítica al psicoanálisis está porque ellos tratan de colocar la política en el lugar del psicoanálisis y colocar el deseo como un eje de producción que no se había tomado en cuenta antes, ¿no? Por eso es que al final del Antiedipo un poco hacen toda esta idea de que la revolución no se hace ni por deber ni por querer, sino porque se desea hacer la revolución, más o menos, un poco la paráfrasis. Claro, las máquinas de decir. Fíjate este extracto de esa entrevista de la que recomendamos ampliamente su lectura. Dice, estas son palabras de Foucault. Creo que la politización de un intelectual tenía lugar tradicionalmente, está haciendo balance, ¿no? A partir de dos cosas. Su posición de intelectual en la sociedad burguesa, en el sistema de la producción capitalista, en la ideología que ella produce o impone, estar explotado, reducido a la miseria, ser rechazado, maldito, acusado de subversión, de inmoralidad, etc. Y su propio discurso en cuanto revelador de cierta verdad, que descubría relaciones políticas allí en donde no eran perceptibles. Estas dos formas de politización no eran ajenas la una a la otra, pero no coincidían forzosamente. Estaba el tipo maldito y el tipo socialista. Estas dos politizaciones se confundieron con mucha facilidad en ciertos momentos de reacción violenta por parte del poder, después del 48, después de la Comuna, después de 1940. El intelectual era rechazado, perseguido en cuanto las cosas aparecían en su verdad. Cuando no había que decir el rey está desnudo, el intelectual decía la verdad a quienes no la veían aún, y lo hacía en nombre de aquellos que no podían decir, la conciencia y elocuencia. Y aquí se están refiriendo, lo dicen en varias oportunidades, fundamentalmente a Sartre, ¿no? Y dice, pero lo que los intelectuales... Y también está como toda la impronta de Emile Zola como intelectual y el famoso texto ese Yo acuso, ¿no? Claro, exacto, de finales del siglo. Pero lo que los intelectuales, hasta aquí leo, lo que los intelectuales han descubierto, que es la novedad, ¿no? Es lo que está ocurriendo en ese momento. Lo que los intelectuales han descubierto tras los recientes movimientos, está hablando del 68, es que las masas no les necesitan para llegar a saber. Saben perfectamente, claramente, mucho más que ellos y lo dicen muy bien. Pero existe un sistema de poder que interrumpe, prohíbe, invalida, todo eso meten con la cuestión del poder, ¿no? Bueno, esto está en La Isla Desierto y otros textos, pero esto es otro de los lugares donde está porque realmente es uno de los textos que se consiguen con mayor... Gracias a la famosa edición pirata de La Piqueta que reunió varios textos que fue ahí es donde lo debemos haber leído el 90% de nosotros, ¿no? Luego, cuando hubo chance, bueno, sí, además es una edición muchísimo más reciente, ¿no? Ya como uno envejece, tiene dinero para comprar libros. Exactamente, bueno, en el momento que se podían comprar estos libros. Luego, Antiedipo, estamos hablando, es el arco temporal que va más o menos del mismo momento en que se escribe este artículo, en el que se publica esta conversa entre Deleuze y Foucault, el Antiedipo 1972 y Mesetas 1980. Aquí comienza la colaboración con Guattari, ya ustedes lo han adelantado. Guattari es el que tiene formación en psicoanálisis. Guattari era psicoanalizado por Lacan, ¿no? Y era el que estaba, dice nomás la lengua que era el que estaba destinado a hacer su... ¿Ah, sí? Ah, bueno, fíjate tú. Trabajó durante toda su vida en el área, fundador del esquizoanálisis, etc. Bueno, pero imagínate si nos ponemos la de Guattari, pero en todo caso es una etapa sumamente prolífica, o sea, va a tener un impacto enorme en la obra de ambos, esta colaboración,
Por cierto, Guattari cumple 95 años ahorita en marzo, el 30 de marzo, nació el 30 de marzo del 30, murió en el 92. Y bueno, eso, escriben juntos el Antiedipo, que ya lo han mencionado varias veces, ¿no? El libro del 72, y luego Mil Mesetas, ¿no? Del 80. El Antiedipo, que siempre fue un libro que a mí me costó muchísimo, me parecía bastante inaccesible, todo lo contrario de Mil Mesetas. Mil Mesetas me parecía un libro que se podía leer así, pero de hecho tiene capítulos que son para mí de las cosas más sorprendentes que yo he leído. No solamente rizoma, micropolítica y cementariedad, todo el tema de mayoría, minoría, o sea, te hace como replantearte toda la cuestión de, Lo ajá, ¿y molar y lo qué es mayoría y molecular. qué es molar y molecular, todo esto, ¿no? De lo que luego se va a hacer, hermano, o sea, se van a hacer unas lecturas tan simplistas, ¿no? Devenir intenso, devenir animal imperceptible, tratado de nomadología, que me parece una cosa verdaderamente impresionante, aparato de guerra. Viste que de este libro, eso de verdad, yo no, seguramente lo había leído, pero no me acordaba, eso lo anoté a propósito de esta conversa entre nosotros. Decía, claro, porque yo incluí al final, que al final comentáramos esto de Deleuze y Marx, ¿no? En esa misma conversa, que es del 93, Deleuze dice, hablando de Mil Mesetas, ese libro es el mejor de los que hemos hecho juntos, Félix y yo. Y es el mejor de todo lo que yo he hecho, según Deleuze, hablando de Mil Mesetas, ¿no? Aunque se lamentaba de que no hubiese sido el más exitoso, ¿no? Ah, exactamente, sí, cónchale, pero lo publicamos en los 80 cuando ya el momento era otro. Entonces te acuerdas que su pelea con los nuevos filósofos, ¿no? Que fueron una plaga como son más o menos ahorita los libertarios y la nueva derecha y toda la cosa, ¿no? Bueno, no sé si algún comentario. Aquí estamos hablando de los dos libracos. Yo ni siquiera me propuse la tarea Claro, no, es que de citar nada puntualmente, pero bueno, antes de pasar a qué es la filosofía, si quisiera hacer algún comentario sobre esto, oye, sobre todo del libro que Deleuze dice que es lo que más le gustó a él haber escrito, ¿no? No, yo creo o sea, si uno lee al Deleuze solo y lees a Guattari solo, vas a ver cómo confluyen, por lo menos en el Antiedipo y ya luego en Mil Mesetas con más claridad, las nociones de ambos, ¿no? Todo ese tema de la intensidad, de la multiplicidad que uno encuentra, incluso toda la crítica de la identidad como proceso sustractivo y la intensidad como diferencia, ¿no? Que uno va a encontrar en ese Deleuze de diferencia y repetición y de la lógica del sentido. Y como toda la potencia que va a tener esas dos nociones, que el mismo Deleuze lo reconoce, que son como las dos nociones más potentes que propone Guattari para el libro, que son la de distinguir grupos sujetados de grupos sujetos y todo el tema de la transversalidad, ¿no? Y el Antiedipo sí es un bloque al que hay que medírsele justamente como ellos dicen en algún momento, ¿no? Que la gente vaya leyendo y que entienda lo que entendió y después vea cómo hace como recoge los pedacitos en retrospectiva, ¿no? Pero yo creo que hay una frase que que siempre me cautivó del Antiedipo, es cuando dice: Edipo supone una fantástica represión de las máquinas deseantes, ¿no? Que es justamente todo esto que planteaba yo al principio, es como una crítica a eso que ellos van a llamar la máquina territorial del psicoanálisis, ¿no? Que es un poco esa triangulación padre-hijo, todas esas etapas que va a describir Lacan del control de las esfínteres, de la triangulación del Edipo, del estadio del espejo, etcétera, 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 que de alguna manera ellos van a ser críticos de eso porque justamente lo que está haciendo es un trabajo sobre algo que el mismo Lacan va a declarar que es como el nombre del padre y la instauración de la ley, ¿no? Todo el tema de la función paterna y cómo la función paterna es justamente está ligada a la constitución del capitalismo, ¿no? Entonces, como salir del capitalismo justamente criticar a ese dispositivo, esa técnica del deseo y justamente el psicoanálisis ellos van a poner el esquizoanálisis, ¿no? Por eso es que van a decir que el deseo es constitutivo del campo social.
y yo creo que es una cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando lee el Antiedipo es que porque uno siempre se enfrenta como desde las nociones mínimas que puede tener del psicoanálisis, ¿no? Como desde el psicoanálisis uno se pregunta como cuál es el objeto del deseo, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando el deseo como tal? Que sea el deseo. Y un poco creo que la gran pregunta que trata de responder el Antiedipo, o que por lo menos deja abierta para que uno trate de explorarla políticamente, si se quiere, es un poco parafraseando esa siempre citada frase de Spinoza, que cuánto puede un cuerpo, ¿no? En este caso es cuánto puede el deseo, ¿no? Como producción y como constitutivo de lo social. Yo creo que hay parte, y ya 1000 mesetas sí ya tú ves como la caja de herramientas como en toda su potencia, que justamente es tan potente que incluso lo conversaba con Lenin la otra vez, que hay un militar israelí que ha utilizado todo el aparato crítico de Deleuze y Guattari como para describir movimientos militares y dispositivos de control. Y bueno, no hay que olvidar que Freddy Bernal hizo su tesis de doctorado utilizando Deleuze y Guattari como fundamento teórico para describir cómo los CLAP de alguna manera funcionaban como una especie de máquina de guerra, ¿no? Sí, bueno, no, yo creo que... Pero otra cosa más, yo creo que un poco, y aquí me adelanto, o sea, hay tanto en el Antiedipo como en 1000 mesetas, hay una lectura de Marx que es muy potente y que está incluso acorde al tiempo contemporáneo, porque hay todo un rescate, o sea, no es esa lectura de Marx de los manuscritos que puede hacer Althusser, o sea, como la lectura, digamos, más hegemónica de Marx, sino que más bien hay una lectura que se incluye en los Grundrisse, que va como explorando y que de alguna manera también da cuenta de cómo Deleuze y Guattari fueron estableciendo un conjunto de alianza, sobre todo con los italianos y con todo el movimiento del obrerismo, con Neri, con Bifo, cómo hubo intercambio constante y cómo hubo otra apreciación del marxismo que justamente no es la lectura hegemónica francesa, sino que ellos comienzan, incluso, no recuerdo, hay un marxista brasileño que citan en 1000 mesetas, que creo que es de apellido Antunes, que de alguna manera también da cuenta de cómo se van dando esos diálogos y de cuán actualizados estaban en términos, incluso superando procesos de traducción de obras como tales, sino que estaban siempre al tanto como de las últimas novedades y las últimas lecturas para incorporarlas, y dentro de la idea del deseo como producción, justamente hay toda esa reflexión del famoso cuaderno M de Marx, ¿no? De que en la producción hay consumo, de que en el consumo hay producción, como toda esa lectura que va a hacer Marx para llegar a constituir la noción de totalidad y toda esa distinción que marxista entre el ascenso dialéctico de lo abstracto a lo concreto, es una cosa que ellos toman muy a contracorriente de las lecturas más hegemónicas del marxismo francés, para situarla y colocarlas en el ámbito de la crítica al psicoanálisis y del despliegue de una política específica que es la micropolítica, ¿no? Como ellos mismos la llaman. Sí que, bueno, de todas maneras, en este contexto que estamos hablando de la década de los 70, hay varias cosas importantes allí, ¿no? Uno es, uno podría decir que hay como el quiebre definitivo, el anquilosamiento definitivo de la Unión Soviética, que aparece como un tema central, que para nosotros hoy no lo sería, pero en la década de los 70 era el gran debate. ¿Me entiendes? Es lo más importante. Para nosotros hoy no lo sería, pero en la década de los 70 fue como el núcleo central. ¿Hacia dónde se dirigían las huestes críticas en esa dimensión? ¿Cuál es la necesidad de renovación del pensamiento? Entonces dice, bueno, ¿quiénes están en la dirección de renovar el pensamiento, de renovar la crítica, de darle nuevos contenidos a la crítica? Entonces aquí aparecen, digamos, distintas formas de renovación, porque en el caso del marxismo, uno podrá ver la obra de Nicos Poulanza en ese momento como una obra que es muy, digamos, vanguardista, que
implica un más allá del, digamos, del marxismo-leninismo, del marxismo soviético, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De ahí simultáneamente está el tránsito de Foucault de arqueología, genealogía y toda la exploración de Foucault con el concepto de biopolítica y su debate directamente con el concepto de gubernamentalidad con los textos de Poulantzas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se dirige exactamente Gilles Deleuze? Gilles Deleuze se dirige, creo que, y eso es un poco lo que está contenido en el Antiedipo, es el debate que existía en los 60 sobre el marxismo del psicoanálisis, un debate que suponía que estos son los discursos más avanzados para pensar los temas de la emancipación humana y digamos, los elementos que tú encuentras en Marcuse no logran dar cuenta de este debate. Está el Antiedipo, pero aquí es un poco de nuevo como el papel de los intelectuales como un tema, como uno de los temas centrales. Y la renovación es convertir exactamente, es una filosofía no académica. Es decir, cuando uno ve Mir Meseta, es una filosofía no académica y que dialoga directamente con los distintos movimientos, pero es un diálogo, y entonces aquí está, diría yo, es un diálogo que se hace desde la derrota. Eso es lo que diría yo. O tal vez un pensamiento contrapelo entre el fin de las ideologías de Daniel Bell y el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Pero que se hace desde la derrota. Es decir, el principal tema para mí allí sería que no, digamos, ya no hay un debate sobre la emancipación humana. Ya no hay, ya exactamente eso no está. Y Foucault, Deleuze y distintos autores recrean de alguna forma esa derrota. Entonces voy a citar aquí a uno de los nuevos filósofos, que sería André Glusman con los maestros filósofos, o Alain Finkielkraut con la derrota del pensamiento, que en cierto modo ellos se convierten en los cartógrafos de ese momento. Es decir, porque ese es el momento del triunfo del neoliberalismo, es el momento o sea, ya nos estamos acercando. Hay una potencia crítica, pero la potencia crítica coincide con la imposibilidad de pensar el tema de la emancipación humana. Bueno, tal vez eso creo que cuando él dice, cuando Deleuze dice, este es el libro que más me gustó, pero lo publiqué en 1980, claro, ya había cambiado claro, todo, ya son los nuevos filósofos, ¿no? Exacto, o sea, ya es otro momento, pero efectivamente ya es otro clima intelectual, ¿no? Pero, creo que también explica, lo que plantea Miguel explicaría un poco la recepción, no solo de Deleuze y Guattari, sino de incluso el Lyotard la condición posmoderna y Baudrillard, incluso el mismo Derrida, que es una recepción más esteticista, si se quiere, más ligada a los departamentos de lengua y literatura. O sea, si uno compara cómo fue la recepción de todo esto que estamos conversando, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, en la escuela de sociología, y cómo fue en la escuela de letras. En la escuela de letras hay, por lo menos en la central, hay como todo una batería de reflexión alrededor de estas obras que de alguna manera han servido para discutir, no sé si el canon venezolano, los nuevos dispositivos literarios, etcétera, etcétera. Mientras que para nosotros es como más política la recepción, ¿no? Son como dos modos. Y tal vez por eso Deleuze y Guattari van tomando relevancia en la medida en que se van produciendo movimientos insurreccionales y estallidos sociales que no estaban contemplados, ¿no? O sea, uno ve la impronta de la obra de Deleuze post 19 y 20 de diciembre argentino y termina siendo una gran discusión
política alrededor de su obra, ¿no? Sí, mira, en el 77 entrevistan a Deleuze, ¿no? Aparece también en este libro, Dos regímenes de locos. Dicen, ¿qué piensan los nuevos filósofos? Y dice Deleuze, nada. Creo que es un pensamiento, creo que su pensamiento es nulo y después, por supuesto, Pero antes de meterme, desarrolla la idea, ¿no? No se queda ahí. Antes de meterme en qué es la filosofía, a propósito de esa provocación que hacías al final de tu reflexión ahorita, voy a pasar a lo siguiente que tenía anotado. ¿Viste? Está este famoso abecedario de Deleuze, ¿no? Que fue... estamos hablando de un material audiovisual, es una cosa grabada para la televisión entre el 88 y el 89, y el acuerdo fue que se transmitiera después de que él muriera, fue transmitido en 1996. Y en el abecedario, una de las palabras, de los conceptos que desarrollan es la palabra izquierda, ¿no? Lo que significa para Deleuze la izquierda. Entonces, fíjate, permítanme leer esto, parte de la reflexión que él hace cuando se detiene en esto. Él dice, le preguntas, ay, ¿por qué tú nunca militaste en el Partido Comunista? Entonces ahí medio en serio, medio en broma, entonces, para que eso era una reunidera. Gente tan talentosa, porque yo conocí gente talentosa, pero hermano, están todo el tiempo reuniéndose. Uno no puede estar perdiendo el tiempo así y tal, ¿no? Entonces después se pone un poco más serio y dice las discusiones sobre Stalin y todo lo demás, lo que se ha descubierto hace poco, ¿no? Los horrores de Stalin, estamos hablando de mediados de los 80, todo el boom, nuevos filósofos, Furet, el horror de la Revolución Francesa, de las revoluciones en general. Es decir, estamos hablando de la contrarrevolución ideológica del neoliberalismo. Pero lo que me parece más interesante es que es un momento que tiene demasiada similitud con este momento, ¿no? Entonces dices, los horrores de Stalin, en fin, todo el mundo lo sabe iba a decir desde siempre. Que las revoluciones acaben mal. A mí me entra la risa porque al fin y al cabo, ¿con quién se están quedando? Claro, esto es una transcripción literal de una cosa para la televisión, ¿no? Cuando los nuevos filósofos descubrieron que las revoluciones acababan mal, la verdad es que hay que ser algo deficiente o tonto, ¿no? Y ellos lo descubrieron con Stalin. Luego el camino estaba abierto, todo el mundo lo ha descubierto. Por ejemplo, hace poco acerca de la revolución argelina. Mira por dónde. Ha acabado mal porque han disparado sobre los estudiantes, pero en fin, ¿quién ha creído en algún momento que una revolución acaba bien? ¿Quién? Dicen, miren, al menos los ingleses, bueno, se ahorraron tener que hacer revoluciones. Y eso es absolutamente falso, dice Deleuze. Pero en la actualidad vivimos una mistificación tan fuerte. Los ingleses hicieron una revolución, mataron a su rey. ¿Y qué consiguieron? A Cromwell. ¿Y qué es el romanticismo inglés? Es una larga meditación sobre el fracaso de la revolución. No esperaron a Gluckman para reflexionar sobre el fracaso de la revolución staliniana. Ya tenían su propia revolución. Y de los estadounidenses no se habla nunca. Pero su revolución fue un fracaso tan grande, por no decir mayor que el de los bolcheviques. No exageremos. O sea, que no estaba exagerando. Los estadounidenses, antes incluso de la guerra de independencia, se presentaban como una mejor que una nueva nación. Habían superado a las naciones, tal y como Marx lo dijo del proletariado. Han superado las naciones, se acabaron las naciones, introducen al nuevo pueblo, hacen la verdadera revolución, y tal y como los marxistas confiaban en la proletarización universal, los estadounidenses confían en ese momento en la emigración universal. Son las dos fases de la lucha de clase. Son absolutamente revolucionarios. Es la América de Jefferson, la América de Thoreau, la América de Melville, Jefferson, Thoreau, Melville y otros. Son una América completamente revolucionaria que anuncia el nuevo hombre, tal y como la revolución bolchevique anunciaba el nuevo hombre. Pues bien, fracasó. Todas las revoluciones fracasan. Todo el mundo lo sabe. Pero fíjense redescubrirlo ahora. Hay que ser un imbécil, dice Deleuze. Todo el mundo se lanza a ella, se trata del revisionismo actual. Hay un Furet que descubre que la Revolución Francesa no estuvo tan bien como parecía. Muy bien, sí, de acuerdo, también fracasó. Pero si todo el mundo lo sabe, la Revolución Francesa condujo a Napoleón.
se hacen tales descubrimientos que al menos no resultan muy conmovedores por su novedad. La revolución inglesa condujo a Cromwell, la revolución estadounidense que condujo a algo peor, le dice Claire Parnet al liberalismo. Y él dice, condujo a qué sé yo, condujo a Reagan. Y no me parece que eso sea muy bueno que digamos. En fin, se entra en tal estado de confusión que las revoluciones se frustren, que las revoluciones salgan mal, nunca ha impedido a la gente, no ha hecho que la gente no devenga revolucionaria. Entonces aquí es donde llega realmente a la... Antes está siendo elocuente, está medio haciendo chiste con la cosa, pero él dice, una cosa es el porvenir de las revoluciones. O sea, una cosa es cuando tú te paras a analizar sobre el porvenir de las revoluciones, de los procesos y tal, y otra cosa es el devenir revolucionario de la gente. Son dos cosas distintas, son dos miradas completamente distintas. Se mezclan dos cosas absolutamente diferentes, las situaciones en las que la única salida para el ser humano consiste en devenir revolucionario. Llevamos hablando de esto desde el principio, al fin y al cabo. Se trata de la confusión entre el devenir y la historia. Si la gente deviene revolucionaria y tal, y ya para terminar. Se trata de una confusión de los historiadores. Los historiadores nos hablan del porvenir de la revolución o del porvenir de las revoluciones, pero ese no es el modo alguno el problema. Ellos siempre pueden remontárselo bastante lejos para mostrar que si el porvenir fue mal, ello se debe a que el mal estaba presente desde el principio. Pero el problema concreto es cómo y por qué la gente deviene revolucionaria. Y por suerte, eso no lo impedirán los historiadores, por supuesto. ¿Qué son los sudafricanos? Están prendidos de un devenir revolucionario. Estamos hablando de los 80. Los palestinos están prendidos de un devenir revolucionario. Estamos hablando de la primera intifada, un poco antes. Si luego me dicen, sí, pero ya verá, cuando ya ha triunfado su revolución, si su revolución se impone, aquello terminará mal. En primer lugar, ya no serán absolutos los mismos tipos de problemas. Y además, aquello creará una nueva situación en la que de nuevo se desencadenarán devenires revolucionarios. ¿No es cierto? Bueno, él continúa, ¿no? Pero tampoco lo podemos hacer tan largo. Lo que digo es que, o sea, a mí me parece que esto dicho en este momento, Miguel Ángel, ¿no? O sea, en plena contraofensiva neoliberal y, por supuesto, también en lo ideológico, ¿no? Y mira lo que estaba por venir, todo el derrumbe de la Unión Soviética, el fin de la historia, etcétera, etcétera. O sea, él está diciendo, o sea, ya tenemos 10 años escuchando a estos tipos que Furet, que los horrores de la revolución, son cosas, es una trampa, o sea, es una trampa, o sea, aquí nos están haciendo mirar la cosa por donde no es, ¿no? Claro, yo creo que allí lo central sería digamos que lo central para nosotros sería cómo digamos, el pensamiento de Deleuze, ¿no? De Guattari, de Foucault, es un pensamiento que irrumpe exactamente contra una forma de organización del conocimiento, una taxonomía que digamos, están también desmoronándose, ¿no? Es decir, que él lo cita muy claramente aquí con Archipiélago Gulag, la guerra de Argelia, o sea, son temas ahí que preocupan a los intelectuales. ¿Qué le preocupa a los intelectuales? Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a los intelectuales? A los intelectuales les preocupa, en la senda de Deleuze principalmente, es como recuperar ese sentido crítico que está como contenido en un intelectual como Karl Marx, ¿no? En ir más allá digamos, de las construcciones enciclopédicas que se fueron construyendo en ese momento, ¿no? Entonces, pero a mí lo que principalmente me preocupa de ese momento, que estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, es la consolidación del neoliberalismo, que en cierto modo es una cosa que tiene una contemporaneidad terrible en este momento. Porque ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es exactamente la recuperación
de los niveles de rentabilidad del capital. El neoliberalismo es exactamente eso, es la recuperación de los niveles de rentabilidad del capital. Indudablemente desde una perspectiva ideológica, ¿no? Es decir, cómo justificar todas estas cosas, ¿no? Entonces, por allí uno puede encontrar en Deleuze, en Guattari, en Foucault, en Adorno también, pensar desde los intersticios, ¿no? Ese diría yo que sería como uno de los elementos críticos importantes para no ir en la dirección de la constatación del fracaso, es pensar desde los intersticios. Y pensar de los intersticios exactamente es la forma como va radiografiando exactamente el poder en los textos que van desde el antiedipo en adelante. Es decir, la forma como va radiografiando al mundo desde estos textos que se piensan no como textos. Y entonces, ¿qué es la interrogante de qué es la filosofía? Es una interrogante por darle de nuevo un sentido político, y aquí es recuperar el sentido de lo político del pensamiento, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento central, uno podría decir que es una deconstrucción fundamental, pero como estoy usando de Derrida para referirme a Foucault, a Deleuze no dice, pero sería como un desmontaje completo de las formas del pensamiento canonizado, académico, que se va como que se ha venido imponiendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los temas que aparecen allí? Los nuevos filósofos, André Glusman, Furek, Alain Finkielkraut, que en cierto modo retoman lo que uno llamaría los elementos críticos de un viejo acontecimiento histórico que es el Congreso de Viena del 1815, que declara exactamente que las revoluciones son, en cierto modo, es tratar de hacer el reino de Dios en la tierra y lo que construye es el infierno, ¿no? Entonces eso se convierte en una máxima para criticarlo todo, lo recoge Hannah Arendt y se convierte después en un eslogan y sentido común para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece lo fundamental de Deleuze allí es cómo primero es la idea de pensar sin fundamento, ¿no? Es decir, rizoma, es decir, es una visión rizomática, y la otra, que es una función de fundamentación, y la otra es claramente hacer un espacio para una relación entre historia e incertidumbre que me parece bien importante. Es decir, no dar por descontado de que toda revolución está condenada a hacer tal cosa. A pesar de que cuando uno estudia desde ciertos lugares lo que está estudiando estas revoluciones que ocurrieron en el pasado, ve que está inscrita su muerte dentro de su propio germen de creación. Pero eso sería como otro punto para conversarlo, ¿no? Sí, y lo que creo que un poco, o sea, pensando en ese fragmento del abecedario, es un poco como Deleuze también habilita la posibilidad de pensar el realismo de la potencia, ¿no? O sea, aquello que puede ser y que siempre está haciendo, ¿no? Que de alguna manera, muy rápidamente después a principios de los 90 está ya la famosa huelga de los transportistas en Francia, tenemos 27 de febrero, insurrección indígena, lucha contra la privatización del gas y del agua en Bolivia, el diciembre argentino, ¿no? O sea, de alguna manera hay un montón de eso, lo que los autonomistas van a llamar un ciclo de luchas muy deudor de toda esta propuesta teórica de Deleuze, ¿no? O sea, creo que un poco anuncia eso, el realismo en la potencia y justamente como los ciclos de luchas tienen sus momentos de despliegue y de repliegue, ¿no? Tal vez el momento actual sería muy interesante para Deleuze porque contrario al momento de los nuevos filósofos, que era más como una superficie de inscripción muy ligada al pensamiento, al trabajo sobre las ideas, en la actualidad sí tenemos un emplazamiento subjetivo que va por otro lado, menos por el devenir revolucionario, ¿no? O que va revolucionando en otros sentidos que no serían propiamente los que alguien de izquierda esperaría que fueran, ¿no? No solamente hablamos
del movimiento brasilero, de la persistencia, el énfasis de los movimientos adventistas y pentecostales, ¿no? De todo el flujo social que apoyó la candidatura y la presidencia de un tipo como Donald Trump, ¿no? Donald Trump. Hablamos de una lógica de existencia que está muy ligada a la idea del emprendedorismo, ¿no? Y sobre las cuales todavía no, por más que hemos tratado como de definir algunas formas de organización de esa división del trabajo, todavía no hemos visto como sus últimas consecuencias, ¿no? Y tal vez ese podría ser el punto o el eje de pivote que vuelva a colocar el devenir revolucionario en otro lugar, en el lugar de lo que, de como Nietzsche, de como Deleuze define a partir de Nietzsche lo que vendría a ser la voluntad de poder, ¿no? Que es una especie de fuerza de la existencia, ¿no? Que busca dar y crear. Claro, yo diría que también nosotros estamos en un momento donde hay una impronta muy fuerte de una restauración conservadora, ¿no? Y esa restauración conservadora tiene unos ejes que son completamente, digamos, contradictorios. De nuevo se rescata una cierta idea, una cierta forma de neoconservatismo centrado en la familia, centrado en determinados tipos de valores. Por el otro lado está el tema de una economía liberalizada completamente y por la otra, es decir, el antípoda de estas dos visiones, el tema de la fraseología neoconservadora y neoliberal, está exactamente digamos, el discurso del darwinismo en el campo obrero, en el campo de las luchas, el darwinismo como una manera de mirar exactamente las luchas, el quiebre del tejido solidario, el tema, o sea, que está allí como formando parte de los debates y que, o sea, cómo se explica Bolsonaro, cómo se explica Trump, si no es en un contexto profundamente contradictorio, con retornos a identidades inexistentes, es decir, de identidades de las que está pensando Trump o las que está pensando Bolsonaro o las que está pensando Bukele, son identidades completamente inexistentes, ¿no? Y creo que allí está la potencia del pensamiento de Deleuze. Entonces está en un momento extremadamente crítico para el pensamiento crítico. Está una obra como la de Deleuze que te ayuda a cartografiar exactamente este momento y que te da algunos espacios para pensar. Entonces yo diría ahí desde los intersticios, pensar desde lugares, desde la fractura, pensar desde los márgenes, pensar de los intersticios. Entonces creo que allí está el tema de las nuevas luchas. Las nuevas luchas no son, y aquí lo decía Enrique hace un momento, con la profunda influencia que también tiene Deleuze en Italia, ¿verdad? Y en autores como Negri, y cómo esta influencia en cierto modo ramifica también o vivifica formas de lucha que no encontraban en la teoría elementos críticos. Entonces encuentran en la obra de Deleuze allí y de Guattari elementos muy importantes. Creo que ahí hay que, digamos que rescatar la contemporaneidad de esa caja de herramientas que nos ofrece Gilles Deleuze en todo caso. Bueno, ya para ir cerrando, ahora sí, un comentario breve sobre qué es la filosofía. Bueno, que la filosofía entre muchas otras cosas, nos presenta esta definición de la filosofía o del oficio del filósofo. Crear conceptos siempre nuevos, tal es el objeto de la filosofía. O sea, la filosofía no es aprenderse los conceptos de los otros,
y saberlos muy bien, manejarlos bien y entenderlos, tales, crear conceptos, ¿no? Los conceptos no nos están esperando hechos y acabados como cuerpo celeste. No hay firmamento para los conceptos, hay que inventarlos, fabricarlos o más bien crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los crean. O sea, bueno, como ustedes recordarán seguro, los primeros, durante los primeros 3 capítulos, sobre todo, desarrolla esto y unas cuantas cosas más. El tercer capítulo sobre los personajes conceptuales, y luego está este capítulo, el de la geofilosofía, donde releyéndolo para hoy, Deleuze escribiendo sobre la utopía, loquísimo, ¿no? Deleuze y Guattari. La utopía es la que realiza la conexión de la filosofía con su época. Es con la utopía con la que la filosofía se vuelve política y lleva a su máximo extremo la crítica de su época. La utopía no se separa del movimiento infinito, designa etimológicamente la desterritorialización absoluta, pero siempre en el punto crítico en el que ésta se conecta con el medio relativo presente, concepto que ha trabajado a lo largo del libro, ¿no? Vuelve sobre la cuestión de las revoluciones y estos pasajes que estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo sobre lo del pueblo que hay que crear, ¿no? Creo que ellos lo asoman ya en el Antiedipo, no recuerdo ahorita bien, pero en todo caso aquí no sé si tú recuerdas, Lenín, en todo caso aquí se refieren a esta idea de manera expresa, ¿no? Dice, bueno, tiene toda una cosa contra la comunicación. O sea que ese ya es post-Brasil, ¿no? Sí, claro, estamos hablando esto es el 91, sí, 91. No carecemos de comunicación, por el contrario, nos sobra. Carecemos de creación. Carecemos de resistencia al presente. La creación de conceptos apela en sí misma a una forma futura. Pide una tierra nueva y un pueblo que no existe todavía. Hermosísimo, ¿no? La europeización, esto es una idea que también ha desarrollado en extenso en las páginas previas, no constituye un devenir, constituye únicamente la historia del capitalismo que impide el devenir de los pueblos sometidos. Y en la página, ya para cerrar con esta, dice, el artista o el filósofo son del todo incapaces de crear un pueblo, solo pueden llamarlo con todas sus fuerzas. Un pueblo solo puede crearse con sufrimientos abominables y ya no puede ocuparse más de arte o de filosofía. Pero los libros de filosofía y las obras de arte también contienen su suma inimaginable de sufrimiento que hace presentir el advenimiento de un pueblo, ¿no? Tienen en común la resistencia a la muerte, a la servidumbre, a lo intolerable, a la vergüenza, al presente. Demasiado. Y para terminar, ya van a hacer un comentario, por supuesto. Luego, apenas un par de años luego, está la famosa. Yo tengo mi hipótesis. Yo creo que justamente en ese contexto, digamos, de contrarrevolución neoliberal, yo no sé si realmente ese libro Deleuze lo pensó escribir como su último libro, ¿no? Yo creo que eso fue seguramente sí, de hecho es lo más probable, ¿no? Pero me gusta pensar que fue también como una provoca. Ya Marx murió. Bueno, entonces soltó eso de que su último libro se iba a llamar Grandeza de Marx, ¿no? Un poco como lo que decía Enrique, yendo a contracorriente. Dice, le pregunto sobre Marx y tal, un poco algo similar a la dinámica del abecedario, pero es Jeribón, ¿no? Entonces cuenta, he leído a Marx al mismo tiempo que Nietzsche, me pareció genial y para mí son cosas, aquí se pone un poco más serio y dice, bueno, en parte yo no milité en el Partido Comunista, pues yo ni siquiera me había leído a Marx, yo soy un tipo totalmente, y bueno, se lo leyó luego simultáneamente a Nietzsche, le pareció genial y para mí son conceptos siempre válidos.
hay allí dentro una crítica radical. El Antiedipo y Mil Besetas están completamente atravesados por Marx, por el marxismo. Hoy en día puedo decir que me siento completamente marxista. El artículo que he publicado sobre la sociedad de control, que estuvimos trabajando aquí bastante junto con Lenin, por ejemplo, es completamente marxista y sin embargo escribo sobre cosas que Marx no conocía. No entiendo qué quiere decir la gente cuando pretenden que Marx se ha equivocado y aún menos cuando se dice que Marx ha muerto. Hoy hay tareas urgentes, nos hace falta analizar qué es el mercado mundial, cuáles son sus transformaciones y para ello hay que pasar por Marx. Y inmediatamente después dice, mi próximo libro, y será el último, se llamará Grandeza de Marx. Bueno, muchachos, un par de comentarios, un comentario sobre estas últimas ideas para... Sí, en qué es la filosofía hay unos temas que me parecen potentes cuando uno piensa desde América Latina o desde el sur global, ¿no? Una sería la idea de el personaje conceptual, ¿verdad? Del personaje conceptual que tú encuentras en Roberto Fernández Retamar y Calibán, ¿verdad? Y que encuentras en Spivak también, esa referencia oblicua a estos temas que aparecen porque es un pensamiento que se hace, entonces, fíjate tú, es recuperar la geofilosofía. Es decir, el lugar desde donde se piensa es central para pensar. Es decir, el pensar no es un pensar abstracto, sino se piensa desde el lugar de donde se piensa. Entonces está allí el concepto de la geofilosofía, ¿no? Eso me parece extremadamente potente y se corresponde completamente con esa necesidad de crítica, de alboroto que comienza a aparecer en Deleuze y aparece en Derrida con respecto a Marx. Esa necesidad de recuperar a Marx exactamente después de esa celebratoria del fin de la historia del último hombre de Francis Fukuyama. No es solo recuperar a Marx desde el ámbito de la crítica, sino recuperar a Marx desde el ámbito de un pensador, es decir, comprensivo del capital, ¿no? Es decir, es como una figura central y medular para pensar el capital, no solo de la superación del capitalismo, ¿no? Es decir, en los dos sentidos está allí este tema. Y creo que ese gesto crítico, polémico de Deleuze y Derrida es tremendamente importante para nosotros, ¿no? Como todos los temas de la geofilosofía. Yo creo que ese libro, que es la filosofía, funciona como un doble movimiento. O sea, por un lado viene como a reafirmar frente a la filología clásica de la filosofía, que busca así como Platón dijo en tal lado, y después dice en tal lado, y después dice en tal lado, entonces reconstruye todo el concepto filológicamente. Es como una reafirmación de su forma de hacer filosofía, ¿no? Es como decir, nosotros trabajamos acá y esta es la genealogía que nosotros hacemos, pues, que es un rescate de autores de Berzón, Proust, Kafka, ¿no? Es como bastante Hume. O sea, son como los autores que están por fuera de lo que uno llamaría la gran historia de la filosofía, con Spinoza como la cereza en el helado, ¿no? Pero al mismo tiempo también creo que la idea del concepto no solamente está como asociada a como que el papel de la filosofía es crear conceptos nuevos, porque yo creo que ellos están también como criticando un poco esa proliferación conceptual que hubo en cierto momento y que todavía vivimos, o sea, la vivimos malamente, ¿no? Todos los días se inventa un concepto nuevo Yo recuerdo que tenía la otra vez un pana, dijo, no, tempestad, y él decía, pero chamo, pero tú no, catástrofe de Benjamin, ¿no te parece tempestad? O sea, ¿no crees que puedas hacer un diálogo ahí entre las dos cosas? Son más bien formas de nombrar distintas de nombrar lo mismo. Entonces yo creo que el centro de la creación de conceptos es como cuando ellos, en esas primeras páginas que es la filosofía, cuando vinculan concepto a acontecimiento. Esa idea de que todo concepto, creo que tengo la cita aquí, el concepto filosófico no se refiere a lo vivido por compensación, sino que consiste, por su propia creación, en establecer un acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento justamente, o sea, es plenamente político, tiene toda una potencia que justamente es lo que tú después leías más, que está más adelante del tema de la utopía, y creo que
en ese libro terminan de reafirmar una cosa sobre la que ellos trabajan largamente y que luego el autonomismo va a tomar como una línea de discusión frente al marxismo más dialéctico, si se quiere, que es la idea del plano de inmanencia, ¿no? Como una idea de un Marx más ontológico, de un Marx de la subjetividad, ¿no? De cómo se puede leer un Marx en términos subjetivos del devenir más allá del A a B que luego deviene, ¿no? Sino justamente centrarse en el devenir, ¿no? Entre el ser y la nada deviene... ahí está el devenir, ¿no? Ellos se van a situar no en el ser ni en la nada, sino justamente en el devenir, y creo que ese punto entre lo conceptual y en plano de inmanencia, para mí ese libro es como sumamente potente, porque justamente es casi como un manifiesto no sé si un manifiesto, ¿cómo sería? Como un testamento más bien, ¿no? Donde dejan claro cuál es la politicidad y cómo ellos piensan que se debe hacer la filosofía. Yo creo que es un manifiesto. Es más un manifiesto que un testamento. Sí, yo todavía no lo tengo claro, pero lo pensé en voz alta, pues, pero... Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias.